Les agradecemos un montón por asistir y disfruten muchísimo cada una de las cosas que hoy van a estar contando. José, bienvenido. Bueno, gracias por venir, gracias a Blandino por convocarme, porque este desafío, a mí no me gusta mucho hablar en público, sí me gusta hablar, pero no en público. De alguna forma hace algo que es un lindo ejercicio, que es rememorar y pasar de vuelta por el corazón, ¿no es cierto? Recordar, digamos, es la palabra. Y esto es un viaje personal. Esto que yo voy a mostrar no es la historia del andinismo en Bariloche, ni nada de eso, es lo que yo vi cuando me tocó ponerme la mochila por primera vez. La charla, como dije la otra vez, le hice una trampita que cambiamos el nombre de la charla. Esta es una foto más avejentada, pero en realidad no es montañismo en los 70, 80, o sea, no era como escalar, sino el montañismo. Segunda edición, aumentada y corregida, porque había algunos errores, y algunas premisas que logré negociar con el Blandino, que es, me puedo ir por las ramas. Vamos a hablar un poco de filatelia, de cosas que tengan que ver con la montaña. No voy a ser ni preciso ni exacto, eso lo aclaro. Puedo exagerar un poco. Va a haber mucha propaganda, porque esta charla no es hay que solventarla de alguna manera, y pueden interrumpir todas las veces que quieran. Vamos a dividirla en 7 partes, y la primera es cómo era Bariloche en los años 70. Nosotros vivíamos en Buenos Aires y de repente en 48 horas mis padres sufrieron 2 asaltos, y un sábado al mediodía extendieron el mapa de la Argentina y dijeron ¿a dónde nos vamos? Y decidieron venir a Bariloche, cosa que siempre vamos a estar muy agradecidos todos, ¿no? Y por los asaltos. Por los asaltos. A ver si entonces desarman todo lo que había en Buenos Aires y nos vinimos para acá en auto. Éramos 3 en esa época, Gabriel todavía no estaba ni proyectado. Y al llegar a... no sé qué pasó. Al llegar a cerca de General Roca, la ruta era oscura, no había iluminación, y de repente se cruzan 3 pumas. La mamá puma y 2 criaturas. Dos cachorritos de puma. Papá frenó el auto de golpe y se hizo un silencio. Veníamos gritando, peleando, veníamos cansados. Era el segundo día de viaje. Y después del silencio yo le pregunto a papá, ¿dónde nos trajiste a vivir? Y esto era así, ¿no? Bariloche era un lugar lejano. ¿Por qué vinimos a Bariloche? Bueno, mi abuela, María Luisa Valvillana, tenía 3 hermanos. Augusto Valvillana, Jorge Valvillana y Julio Valvillana, que vivían en Bariloche. O sea, algunos parientes acá teníamos. Y esta foto la sacó Augusto. Augusto fue jefe de la comisión de auxilio en algún momento y era un muy buen fotógrafo. Mamá acá tenía 2 primos, Chachi y Chipo. Mami está acá en el López. Se ve ahí el dedo. Finó. ¿Dónde estaría el refugio viejo, supongo? Sí. ¿Cómo era Bariloche en 1973? Esta es una foto satelital de aquella época. Bariloche no tenía... para venir de Buenos Aires a Bariloche se tardaba 2 días, había que hacer noche en algún lado, el tren tardaba 36 horas, es cierto que era un coche cama, tenía restaurante y cine, los vuelos generalmente hacían alguna escala o en Bahía o en Neuquén, los diarios llegaban a Bariloche a las 6 de la tarde, había 25.000 habitantes y unos 2.000 teléfonos fijos, o sea, tener teléfono era un privilegio. El número del Blandino era 222-66. Eso me lo acuerdo. Sí, pero eran 24. Había 3 escuelas secundarias, el Nacional, el Comercial y el Industrial. Todavía no estaba ni en Don Bosco ni ninguna de las que vinieron después. El pronóstico meteorológico lo hacía la Fuerza Aérea en el aeropuerto
Y muchas veces estaba la paradoja, y lo repetían por radio, ¿no? Y muchas veces estaba la paradoja que escuchaban por radio que estaba soleado, despejado, mientras acá llovía y por ahí en South Shore estaba nevando. Esto era así. Sí, sí. Era un pueblo. Las casas estaban aisladas, no había colectivos prácticamente, o sea, los colectivos que había tardaban mucho, ir a Catedral era una excursión, no era un colectivo de línea, no había colectivos que fueran por Colonia Suiza, la gente hacía dedo, muchos de los que vivían de Melipal para acá venían caminando porque era más práctico que esperar que alguien los levante o el colectivo. El centro atómico tenía su propio colectivo para traer los chicos a la escuela, porque no se podía confiar en eso. Perdón, ¿cuántos habitantes tenía más o 27.000 habitantes más o menos? menos. Muy chiquito. Hoy estamos en 150.000 y por lo que miré en internet hay 170.000 teléfonos celulares registrados en esta zona. Y 65.000 medidores de luz. Ujú. Así que bueno, este es nuestro Bariloche querido. Ay, no es bonito. Medios de comunicación había dos. Una radio AM, el U8 y un solo canal que empezaba a las 6 de la tarde, terminaba a la 1 de la mañana, que era el cable, pero el cable ese plano, ese que tienen los dos cablecitos separados. Y cuando había algún evento especial, el partido de fútbol o lo que sea, si llegaba a nevar y Coyo Pura se cortaba la microonda y no había forma de ver nada. Perdón, Radio Nacional. Radio Nacional, Sí. Radio Nacional, el U8 Radio Nacional. En la televisión había un personaje llamado Carlos Bustos, que era el que nos traía las películas de esquí. O sea, cuando él tenía el programa en época invernal, tipo creo que a las 8 de la noche, él pasaba siempre algún corto, esos que hoy uno ve en YouTube, en Instagram. Bueno, en esa época era verlo a él y nada más. Y lo traje a colación porque en el 76 hicieron las Olimpiadas en Innsbruck. Él viajó, filmó con una Super 8 algunas carreras de los equipos argentinos, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Filmó varias cosas, las reveló y dijo por radio: el que quiera venir a verlas, las voy a proyectar esta noche en la Biblioteca Sarmiento. Y la gente fue. O sea, era tan chiquito Bariloche que uno podía hacer una invitación de ese tipo. Y era la única forma también de ver a un equipo argentino esquiando. No había forma de transmitirlo. No había posibilidad, digamos. Y era tan chiquito Bariloche que si vos te mandabas una macana en la escuela, salías en la tapa del diario. Acá dice: sin polera a casa, ¿no? En la Escuela Nacional había que usar una polera azul y nos revelábamos a llevar eso y bueno, nos mandaban de vuelta. Acá estoy yo. Sí. Acá estoy yo, Había escasez de Pablo Cavalli y Alejandro Fangel. También, cuando estudiamos el Tronador, también salimos los diarios, ¿no? Ahí está, en esta compartimos cartel con Nico de la Cruz. Nico, ¿dónde está? Nico se escapó. Acá vienen los dos jovencitos. Vamos a hablar del Clondino rápido, ¿no? ¿Qué significaba el Clondino en el 73? El Clondino era una institución, bueno, esto era el famoso escudito de tela, ¿no? ¿Qué significaba? Bueno, era una institución que había sido fundada por 4 personas de mucho peso. A mi juicio, Emilio Frey es el prócer de Bariloche, la persona que estuvo en la Comisión de Límites, fue el primer intendente de Parques del Sur, ¿no? Sí. Estuvo en la Comisión de Tierra, fue una persona muy íntegra por todos los testimonios que hay y fue incansable en esto de difundir la montaña. Y presidente del club. Presidente del club, obvio. Otto Meining, no vamos a decir más nada. Neumeyer, que era médico, y Reinaldo Knapp. La historia del Clondino está
relataban los anuarios, y aprovecho de decirles que están digitalizados y están en internet y son una maravilla. Ese sinónimo de exploración en la Patagonia. O sea, el Club Andino estuvo primero que nadie en todos lados. El ejemplo claro es el San Valentín. El cerro más alto de la Patagonia está en la mitad del sur de Chile, y el Club Andino hizo una expedición cuyo relato también es espectacular. Entonces el club tenía una historia, digamos, una densidad histórica importante, y también a nivel internacional. O sea, el Club Andino era un club corresponsal de otros clubes, y la información que iba y venía era bastante bien recibida. En el año 77, en Bariloche se hizo el Congreso de la Federación Internacional de Esquí. ¿Y quién fue la columna vertebral de ese congreso? El Club Andino. Es una foto de la sede con las banderas de todos los países, y la realidad es que Bariloche tuvo mucho voluntarismo en hacerlo. Él tiene una máquina de escribir eléctrica, 33 estoy hablando, y hay una en el centro atómico. ¿Quién tiene una fotocopiadora? ¿Qué es eso? Bueno, hay alguien que tenía... O sea, hubo muchas personas que colaboraron para que este congreso se pudiera hacer. ¿Quién organizó? Bueno, en ese momento el presidente del club era Vicente Ojeda, y fue también digamos, el responsable de todo esto. Y también, bueno, estaba Pablo Rosen, o sea, digamos, dentro del mundo de la montaña, dentro del mundo del esquí, no había duda que el Club Andino era una entidad importante. Esta es la sede que conocemos. Y una foto del primer campamento en La Lonja. En el Arroyo Corral, después del anfiteatro, la familia Frey tiene un predio, y en su momento lo había cedido para que el Club Andino hiciera sus famosos campamentos. ¿Quién aparece? Mario González. En esta foto tendría 18, 19 años. El Club Andino, dentro de su escuela de montaña, la escuela juvenil, los chicos, la había organizado, digamos, según las memorias del club, Goodman en el año 69. Y hubo como un semillero, y Mario, que vivía en esta casa, acá arriba era la vivienda del secretario del club, que era Paco González, se le ocurre hacer un grupo juvenil de escalada. Me voy un poquito por las ramas. Prácticamente todas las dependencias de Bariloche tenían vivienda, porque no había vivienda. O sea, no había construcción que no tuviera vivienda. Entonces, la escuela secundaria, el parque, la biblioteca Sarmiento tenía también su departamentito. El centro cívico estaba lleno de departamentos. Arriba de lo que era el correo, había 2. O sea, cada vez que se construía algo en Bariloche, se ponía una vivienda, vialidad. Bueno, Mario empieza a convocar gente. Yo tendría 14 años, él tendría 19. Yo tuve que pedir permiso, me lo dieron. Me costó. Y en ese momento, con... Permiso para ir a... escalar. ¿Dónde? Escalar. Empezábamos por Virgen de las Nieves, seguimos por Piedras Blancas, y de repente, nada. Acá hay una foto de... Una cosa curiosa, interesante, es que había muchísimas mujeres. Había bastante paridad entre hombres y mujeres en este grupo de escalada. Pero el centro de todo era López. Para nosotros el lugar de escalada era López. ¿Por qué? Bueno, quedaba a mano, era fácil para subir, pero además estaba la familia Sontag, ¿no? Acá lo vemos a Carlos Sontag, que realmente nos recibía con mucho cariño. Éramos unos más ahí. Carlos te hacía trabajar, ¿viste? Se te decía, che, hay que bajar los cristales en el segundo piso, hay que ir a cortar un poco de leña, pero después, a las 2 horas te decía, che, vas a escalar. Y íbamos a escalar. Entonces el López era para nosotros, digamos, un hogar. Además, realmente no nos cobraban nada. Íbamos con un paquete de fideo y una lata de tomate y estábamos ahí todo el tiempo. Entonces, un día a Mario se le ocurre
porque había temor, digamos, la mayoría de la familia venían de afuera de Bariloche, no eran personas de montaña. ¿Qué era esto de escalar? ¿Qué era esto de andar con la soga? Además, en cada excursión, Mario llevaba un rollo de fotos, 36 fotos, para los más jóvenes les explico. Se revelaban, tardaban 24 horas, y a las 24 horas uno podía ver fotos. Y las fotos siempre eran vertiginosas, como las que sacamos ahora, ¿no es cierto? Nos encanta ponernos una punta y después subirla a las redes. Y entonces Mario decide agarrar a todos los padres y llevarnos al Cerro López. Subieron en una camioneta, en ese momento se llegaba hasta el arroyo, allá arriba del estacionamiento. Bajaron de ahí y fuimos todos caminando y hicieron lo que sería un picnic. Nosotros llevamos todo el equipo de escalada, llevamos todo, los padres iban caminando. Papá estaba con un yeso y bueno, Mario dijo, ¿quiénes se animan a subir? Yo escalaba siempre con Esteban Buch y el Tommy, que era el papá de Esteban, había escalado alguna vez, así que hicimos una acordada, Esteban, Tommy y yo. Hicimos esto, caminamos por acá, subimos acá y bajamos por rapel. Cuando volvió Tommy, lo primero que dijo al grupo de familiares que estaban ahí, dice, los chicos saben lo que hacen, son muy seguros. La realidad de eso dio mucha tranquilidad, porque era alguien que sabía y que vio cómo trabajábamos todo lo que era seguridad. Y ahora les muestro un poquito de qué se trataba, ¿no? Bueno, ahí están todas otros grupos fueron por otras rutas. ¿Sos vos? No. Ese video que hizo el hijo de Luis, acá, con con Pedro Navarro, no lo conozco, creo. Y uno de los que escala es hijo de Iván Bonacalpa, José. Que los dos están haciendo curso de montañismo en el club. Exacto. Unas pocas cosas que vieron son maravillosas. Habría que hacer un ciclo de cine con las películas de ellos. ¿Qué puedo decir? Y bueno, en nuestra época no había dron. ¿Cómo aprendíamos a hacer las cosas? ¿Cómo nos actualizábamos? ¿Cómo tratábamos de dar un paso más? Bueno, la realidad es que nos llegaban las historias. Veníamos acá a la biblioteca, para el ratito de hablar de eso, y nos llegaban, digamos, que habían hecho otras personas en otras partes del mundo. Y eran de mucha inspiración. La historia de Irwin y Mallory en el 24 que intentan llegar al Everest y siempre queda la duda si llegaron o no llegaron. No importa, lean, escriben un poquito, es muy linda esa historia, pero digamos, era una historia de mucha entrega, ¿no? De personas que realmente buscaban, digamos, el objetivo de llegar al Everest. Acá está Edmund Hillary y Tenzin Norwan, que sí pudieron demostrar que llegaron, oficialmente son los primeros. En ese momento Inglaterra estaba desesperada por hacer algo así colosal. Habían perdido la conquista del Polo Norte, habían perdido la conquista del Polo Sur, les quedaba el tercer polo que era el Everest. Bueno, tuvieron buena suerte porque él era súbdito de Inglaterra, pero en realidad era neozelandés. Entonces, bueno, nada, vuelvo a la filatelia un poquito. Estas son estampillas que hizo Nueva Zelanda, y esta es la estampilla que hizo Inglaterra. En Nueva Zelanda se ve en la cara de los dos protagonistas. Acá dice Team Everest. Muy efusivos. Bueno, la historia de Walter Bonatti, Chris Bonington, Ode, Gastón Rifo. Y todos queríamos tener esta foto. O sea, ¿para qué escalábamos? Para esta foto. Esta foto estaba en algún libro de acá y la mirábamos muchísimo. Nos encantaba. ¿Por qué?
Porque este grupo de 4 personas, en la cual estaba Guido Magnone, habían subido la cara oeste de los Drus. ¿Y qué es lo que nos gustaba? Bueno, mirábamos la ropa, cómo estaban vestidos, estos pantalones así cortos se llamaban knickers, los pulóveres, los botines, ¿no? Las medias de lana, pero sobre todo la sonrisa. La alegría que tenían estas personas de haber conquistado la cara oeste de los Drus. Bueno, acá hago el homenaje a Boico Arco, que era el bibliotecario, y era el que nos llamaba y decía, llegó esto, miren esto, revistas, libros, nos comentaba ascensiones, era una biblioteca andante. Realmente era un lujo tenerlo a él con esa cercanía de que nos contaba qué estaba pasando en cualquier parte del mundo. Escribía mucho, mucha correspondencia, ¿no? Entonces, Clemente allá también, y eso hacía que el club también sea conocido afuera. Y bueno, lo molesté tanto a Tonche que estos días que le paso una propaganda. Él escribió mucho más libros que estos, pero la verdad que vale la pena tenerlos. Guido Magnone, que ya lo había nombrado, y René Terré suben en el 52 el Fitzroy por primera vez. Una expedición francesa. Y y después de esto, bueno, había que algún argentino tenía que subir el Fitzroy. Y hay un intento también bastante romántico, por decirlo de una manera, bastante heroico de Manolo Puente Blanco y Carlos Botassi de intentar subir. ¿Por dónde? Por la Supercanaleta. Muy pocos días después, José Luis Fonrush y Carlos Comesaña lo hacen, lo logran. Fonrush era una persona excepcional en cuanto a su calidad de escalada, digamos, tenía mucha destreza, había hecho cursos en Europa, tenía, digamos, un buen pasar económico, con lo cual tenía buenos equipos, tenía todas las posibilidades, y realmente las aprovechó. En el relato de cómo suben al Fitzroy, él dice que tuvieron que hacer noche en la mitad de la escalada y se meten con los botines, así como estaban dentro de la bolsa de dormir. Para nosotros eso era, no, la única bolsa de dormir que yo tengo no la voy a ensuciar con barro, ¿viste? Bueno, ellos preferían eso que perder un botín o lo que sea en las alturas. José Luis Fonrush, un día en el Frey, cuando el Frey era otra cosa, ir al Frey, vos podías llegar al Frey y que no estuviera el refugiero, que no hubiera nadie. O sea, no es el año pasado decía Berta 30.000 permiso de trekking para subir al Frey. Esos son los que piden permiso, ¿no? ¿Cuántos más? Bueno. Entonces estaba el grupo. Ahí tenés la versión, la otra. Esta fue la oficial. No, podés hablar. No. Bueno, esa noche estábamos el grupo juvenil de escalada y José Luis Fonrush con 2 o 3 amigos que iban a escalar también. Y Mario lo encaró y estuvimos 2 horas y pico donde él nos contó todas sus ascensiones con un lujo de detalle. También el tipo bastante soberbio y no todos se llevaban bien con él, pero con nosotros fue una persona muy amable y realmente nos contó muchas cosas que nos sirvieron. Ya después la vamos a ir viendo las hojas. Más cercano, bueno, Dingo acá en Bariloche también, con un montón de ascensiones. Y por esas cosas de la vida, un día aparece por Bariloche Jordi Pons. Jordi Pons era un español que había sido el primer español en subir un 8000, pero además había sido el último 8000 conquistado. Después lo midieron bien y no era el 8000, era 7999, pero ahí estaba. Y él vino a dar un curso de seguridad en la montaña. Y eso fue la primera charla, realmente, la de Leonel López. Vino gente de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires. Y él realmente hacía cosas como agarrar una rueda, atarla con una soga y que alguien que estaba dando seguridad de repente sintiera, sin saberlo, lo que es que alguien se caiga, ¿no? Nos explicaba cómo teníamos que poner los clavos, cómo atarlos entre sí para realmente no correr ningún tipo de riesgo, cómo teníamos que hablar, porque digamos, cuando uno está en la montaña,
y ¿querés subir? Y el de abajo dice, bueno, por ahí allá arriba llega no. No, es sí Claro. o no, pero no es bueno. ¿No? Ese tipo de pavada, bueno, Jordi las comentaba, digamos, magistralmente. Fueron 3, 4 días bastante intensos. Y cuando él bajó, pidió un lugar para dar una charla sobre la subida a la Annapurna y fue en la Biblioteca Sarmiento. A mí lo que me gusta de esto es que el póster dice que conferencia ilustrada con diapositivas en color, ¿no? Pero, y Jordi acá dio algo que también rescato de las 2 charlas que también tuvo el Blondino este año, ¿no? La franco-argentina que dio Marcos Coach y los chicos que subieron el Everest, ¿no? Él rescató sobre todas las cosas la parte humana. En ese momento las expediciones al Himalaya, Nepal ponía cupos. Argentina tenía en el 78 un conflicto con Chile. Bueno, puede ir a Argentina o puede ir Chile, pero no pueden estar los 2 países en la montaña en el mismo momento. No es como ahora. Han visto las colas para llegar a la cumbre del Everest. Había que llevar un oficial de enlace, había que llevar un médico, bueno, varias cosas. Jordi Pons cuenta que el médico que ellos llevaron, por ejemplo, habían curado a un chico que se había quemado con queroseno. Que en un momento ellos descartan una caja de cartón que habría tenido alimentos o lo que sea, y al otro día vieron unos chicos jugando con un palito y con la caja como si fuera un juguete, ¿no? Esas cosas humanas que, bueno, ¿para qué vamos a la montaña? Bueno, ¿no? Y unos años después nos encontramos acá en Bariloche Nuevo. Para mí fue una alegría, una memoria prodigiosa. Se acordaba de lo de López todo. Por lo menos me lo hizo creer. Y acá viene un poquito el mago que muestra cómo son los trucos, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, nos atábamos al cuerpo. Dábamos seguridad al hombro. O sea, no había otra técnica en ese momento. Así como nos acordábamos, ¿no? Hacíamos rappel pasándonos la soga por el cuerpo. Esta imagen es media rara porque en realidad tendría que ser el hombro cruzado. Pero bueno, acá estamos bajando del filo norte del López. ¿Cómo nos alimentábamos? Bueno, cansado de tantos sanguchitos, porque la verdad es que íbamos 4 días al Frey, bajábamos, descansábamos un día y después íbamos 4 días al López y así. Cansado de los sanguchitos, que muchas veces comprábamos acá enfrente en el almacén Viena, que era de Prique, y que tenía sí, esto es real. Y, digamos, no estoy diciendo nada con esto, pero tenía el mejor fiambre y la verdad que el tipo tenía muy buenos productos y nos hacían los sándwiches. Íbamos a la almacén y decíamos, me dio sándwiches y armaba los sándwiches y te cobraba los 35 gramos de queso, los 55 de jamón. Pero bueno, esta era una solución. Hoy no existe más. Menos mal que apareció el sano. También las latas de jardinera, de lenteja, garbanzo, de lo que sea. Había empezado a salir esa de mayonesa, eso era como una innovación. Con Nico nos acordábamos del jugo Inca, que seguimos pensando que es superior a Tang, pero bueno. Y hoy, con 100 gramos, tenés una porción para 2 personas. ¿Y qué otra cosa? No teníamos termos. Los termos eran de alma de vidrio, ¿no es cierto? Los milagros eran frágiles. Sí. Hoy los termos son todos de acero y no hay problema en llevar. ¿Cómo eran las mochilas? Bueno, las mochilas, todas las que conocíamos, tenían armazón. Esta era una mochila vieja, esta era un poco más moderna. Uno podía poner acá la carpa o la bolsa de dormir, o una caja de comida. Y de repente apareció mi abuelo que había ido a Sudáfrica y de regalo me trajo una mochila que era esta.
sin armazón. Y acá hoy mi hermano Gabriel la rescató. Es esta. No tenía, tenía muy buen espaldar. Tenía una manga que servía para hacer tipo vivac. Tenía, esto era súper moderno. Pero bueno, nada. Y era la famosa Douglas Huston de Carrion. Douglas Huston era una alpinista que había fallecido y entonces hicieron una mochila en homenaje. La pregunta que nos hacíamos para dar una idea de lo aislado que estábamos era, che, ¿será buena o la habrán embaucado a mi abuelo? Entonces, de repente apareció un libro de Peter Haber, digamos, una de las personas que subió el Everest sin oxígeno, con la mochila. Entonces, listo, era como... Pasó la prueba. A veces me sacaba la mochila, porque yo para dormir o para bañarme, pero después... Bueno, nada, se me pasó mostrarle. Pesaba 2 toneladas. Claro, pesaba 2 toneladas. Esta es la vieja carpa cacique, techo 2 aguas. Vamos a decir algo, vamos a confesar algo. Muchas veces, cuando teníamos que hacer alguna excursión o lo que sea, llevábamos sobre el techo nada más. Con los parantes, ¿no? Con las estacas, pero no llevábamos todo. Realmente era pesado. Bueno, ahí teníamos el catálogo para ver todas las otras, pero un tema con el viento, ¿no? Bueno, los mosquetones. ¿Cómo conseguíamos mosquetones? Alguien que vaya a Europa y que traiga un mosquetón. Alguna expedición que pasara por Bariloche y a la vuelta quisiera aliviar un poco su equipaje, ¿no? Porque realmente el equipo era difícil de conseguir. Ahora voy a dar para que lo pasen y lo vean. Este clavo viejísimo, este rojo tiene la marca de Otto, que era Tobaico. O sea, un herrero de Bariloche. Que calaba, ¿no? Bueno, distintos tipos de clavos. Ahí apareció algo que llamábamos la nuez. La nuez tenía una cinta y era simétrica. Está ahí. Entonces, colocarla a mano, tironear y asegurarnos de que funcionara, ¿no es cierto? Y poco después, ya el manguito era de acero, entonces no podía ponerlo más lejos. Esto se llamaba stopper, era una cuña, había distintos tamaños, uno andaba con la ferretería al costado, y esta no era excéntrica, o sea, había varias posiciones. Esas están ahí, así lo pueden ver. Estribos. Está colgado. Está colgado. Pasa lo que lo vayan bien. El estribo tenía peldaños metálicos o bien una innovación que era todo soga, toda una cinta, más liviano, se doblaba más fácil. José Luis Fonrush nos dijo que cuando tuvo que bajar de la Guillaumet, de la Poincenot, se había quedado sin clavos y para hacer rappel hace falta trabar la soga en algo. ¿Y qué hizo? Agarró los peldaños y los empezó a trabar en las fisuras para descolgar. Con lo cual, para nosotros, esto era muy moderno, pero lo viejo funciona. Y acá vemos una foto de Carlos Comesaña haciendo uso del estribo, ¿no? Y como les decía, por ahí pasaba una expedición, esto es una expedición italiana que fue a Fitzroy, volvían, che, ¿tenés algo para vender? Y bueno, ahí era la forma que teníamos, porque no era fácil traer una soga de Europa o pedirle a alguien, che, traeme una soga. Los zapatos, marasco y especial. Esto, después me quedé pensando, ¿esto es como ir al gimnasio y ponerse pesitas de costado? Bueno, más o menos. Le hacíamos alguna reforma. Yo me acuerdo que adentro de esto le hacíamos como una especie de agarradera del tobillo con un segundo cordón, que era para que el pie estuviera realmente a 90 grados sin moverse. Le sacábamos la chapita que Marasco le ponía adelante y era
Y era lo mejor que teníamos a mano. Hasta que no, un día apareció un catálogo, como este del 83, donde él trae todas las novedades digamos, de la fábrica, de la marca. Esta es una marca que se llama Dieu Camper, que es francesa. Y nos pasábamos horas mirando esto y haciendo, era la ñata contra el vidrio, ¿no? Mirábamos cuánto valía, estaba en francos franceses. Che, la próxima cosa que me quiero comprar es esto, de esto fantaseamos. Y un día vimos unas zapatillas de escalada. Ah, mirá vos, zapatillas de escalada. ¿Qué tal será? Bueno, habíamos leído en la revista todo eso, que tenía muy buen agarre, que eran livianas, etcétera, etcétera, etcétera. Serán buenas, como todas las cosas, serán buenas, serán malas. Testear entre nosotros a ver qué era lo que valía la pena, digamos, verlo. ¿Qué era lo más parecido que teníamos nosotros? La Tacatico. La Tacatico era un botín de fútbol que ya venía con unos tapones de goma de la misma suela, una sola pieza. ¿No? Bueno, pero las zapatillas estas californianas, le decíamos, que eran lisas. Bueno, ¿cuál es la solución? Una Gillette. Así que los que pudieron, porque además venían hasta el 40 creo que venía. Entonces, nada, yo usaba bastante más. Así que los que pudieron comprarla habían hecho la prueba y no nos convenció. La verdad no nos convenció. ¿Por qué? Bueno, porque la nieve, porque esto, por el frío. Pero veíamos mucho haciéndolo. Y acá están, pongo 3 propagandas de ese momento. Lynch Dubé, que hacía unas camperas como estas. Lo bueno de Mariano era que te la hacían a medida. Y por ahí te ponía más pluma, menos pluma, te hacía bolsillo adentro, cuello, capucha, o sea, era, ¿cómo se llama? Un saco, ¿no? La otra gran casa de pluma Dubé era Vieste. Vieste estaba en un departamento de Buenos Aires chiquito, también hacía las cosas a medida, pero había que ir a Buenos Aires. Y bueno, y la tradicional tienda que estaba acá atrás, Aluminesport, también de la familia Arco, donde en su momento creo que todo lo que quiere ver se habían comprado ahí, lo eran, con las aplicaciones Tirolia, las mochilas Imal, ¿no? Era las carpas, así que estaba acá atrás y era parte de nuestro mundo. Bueno, ¿por qué muestro esta foto? Bueno, esta foto muestro porque era como nos vestíamos. Y acá ven los knickers. En mi caso era un pantalón, era un pantalón de esquí que mi abuela había cortado y le había puesto en el precinto. Las medias las había tejido ella, el pullover lo había tejido ella. Y para dar una idea, este pullover pesa lo que pesa 5 pies de ustedes. Es real. ¿Qué tenía puesto Esteban? Esteban tenía puesto el pullover que nos habíamos mandado a hacer. El Clandino tenía un pullover color azul, ¿sí? El Esquiclú rojo, y nosotros por alguna razón elegimos negro. Después nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado el color porque el día del sol te moría de calor, los tabas no venían. Bueno. Pero bueno, esto era como nos vestíamos. Fíjense que era copia de las fotos que vimos antes, ¿no es cierto? Y acá está Daniel Orecki, y fíjense lo que era cargar todo eso. No llegamos más lejos por la carga, me parece, porque la verdad que, fíjense que él ponía la cartera afuera. O sea, no había forma de meter todo lo que llevábamos por el volumen y el peso. Obviamente, más de una vez hacía calor y estábamos obligados igual porque no había donde poner las cosas. Parecían, cuando uno sube esas Lost Cox que te pesan la valija, bueno. Nada, esta es una foto de mi pieza con los pósters que se conseguían en ese momento, con el pullover. Nada.
Y acá llega un momento en el cual yo, mirando para atrás, lo que me di cuenta es que estábamos justo en un punto de inflexión. O sea, nosotros aprendimos a escalar y escalamos con una cierta matriz. Pero el mundo iba cambiando, iba avanzando, era otra cosa. Entonces, vamos a ir viendo algunas, lo que llamamos puntos de inflexión y algunas cosas que llaman polémicas. ¿Por qué? Porque discutíamos estas cosas. No siempre estábamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando yo escalaba había 6 grados de dificultad. De muy sencillo a más complicado. Y de repente aparece un señor, Reinhold Messner, que dice, che, hay un 7º grado. Y discutíamos horas. Che, ¿habrá un 7º grado? ¿Será cierto? No, está exagerando. Bueno, sí, hoy estamos por el 9º. Y me fijé que la Unión Internacional dice algo así, y en digamos, como sin techo, ¿no? Como que se puede seguir aumentando. ¿Por qué decíamos esto de que no podía ser? Porque eso, agarrábamos la ficha técnica de la selección de los franceses al Fitzroy, mirábamos que lo más difícil era un 5º grado. ¿No? Habrá un 7º. Bueno, esas eran cosas que nos llamaban la atención. Reinhold Messner de vuelta, esta vez con Peter Haber, el de mi mochila. En el 78 suben por primera vez el Everest sin oxígeno. Rompen esa barrera. Messner, ¿qué había hecho? Se había subido una avioneta sin presurizar y había pedido que sobrevuelen por arriba de la cumbre del Everest. Los pilotos estaban con oxígeno, él no. Y él, como vio que se podía permanecer vivo, decidió subir con Peter Haber al Everest. Y fue una proeza. Hoy se dividen entre los que suben con oxígeno y sin oxígeno, entre los que hacen todos los picos sin oxígeno o con oxígeno, pero él fue el primero. Él es el que rompió la marca, ¿no? Y no contento con esto, 2 años después sube solo. Nada más, sin oxígeno y solo. O sea, en el relato de ese año, el año 80, en el National Geographic, él dice algo así como que tardó, creo que 3 días en llegar a la cumbre desde el campamento base, pero que va a haber alguien que lo va a hacer en el día. Estamos cerca. Otra gran discusión. Me acuerdo de Claudio Romero con Mario González discutiendo sobre si era bueno esto de dar seguridad con el hombro o si había que usar el mezzo valcariolo. Ese era el nudo, que era un nudo corredizo. Claudio tenía 250 argumentos, todos muy buenos, pero claro, sobre la seguridad era algo importante. Entonces, vamos a pasar de hacer esto que sabemos hacer a esto que es nuevo. Y bueno, también volvíamos a probar. Me acuerdo que un día pusimos los clavos, pusimos esto, y alguien se tiró para atrás y lo vimos que era piola, que con una sola mano uno podía dar seguridad, con otra mano uno podía hacer otra cosa. A hombro no, a hombro son las 2 manos. Dejamos de hacer rappel y empezamos a usar el 8. Imagínense la imagen que vieron de bajar el rappel ahí en el filo norte con esto por primera vez. Si bajábamos el rappel con la soga por el hombro y estábamos seguros, ¿por qué íbamos a usar esto? Bueno, era, parte de ese aprendizaje que teníamos, ¿no? De ir probando. Los Schumann, antes era toda una cuerdita con 2 mosquetones, entonces esto es cuando uno pone una soga fija y, uno va subiendo, ¿no? Esto va con 2 estribos y uno va subiendo. Bueno, ya había algo más mecánico. ¿Qué cosas discutíamos? Porque siempre discutíamos. Che, esto no debe dar soga. O sea, soga con soga seguro que no daña. Esto metálico, aprieta la soga, la va descascarando, no sé, la va deshilachando. Hoy nos damos cuenta que... Maestri, polémico. Dice que subió 2 veces el Torre. La primera vez, no hay muchas pruebas fehacientes que lo haya hecho. Él dice que llegó hasta abajo del hongo de nieve. Y la segunda vez usó un compresor que pesaba 100 kilos. O sea, él subió un compresor y iba haciendo agujerito por agujerito y poniendo clavo por clavo y subía artificialmente. Obviamente nosotros eso no nos gustaba. Veíamos como una proeza subir ese compresor, pero nada más, no veíamos el espíritu deportivo ni nada de eso. Bueno, hoy está lleno de esto.
está lleno de puntos fijos, ¿no? Que son más seguros que los clavos. El talco, magnesio, para escalar. Muchos van a ver muchas imágenes de alguien con una bolsita acá atrás, ponen la mano para no transpirar o para secar la transpiración. A nosotros eso nos parecía que ensuciaba la montaña. La escalada artificial. Esto es en Buenos Aires, y nosotros para esto era, al lado de Virgen de la Nieve no es nada, esto no es deporte. Esto era, o sea, lo despreciábamos. Teníamos una pica con el Club Andino Buenos Aires antagónica, pero bueno, la cuestión es que me había olvidado decir que una de las cosas que recibíamos acá en la biblioteca era un servicio semanal que se llamaba Los Recortes. Era una agencia, agarraba todos los diarios de Argentina y vos le pedías por un tema, entonces cuando ellos veían ese tema en el diario te lo cortaban, te ponían de qué día yo era, la fecha y te lo mandaban. Hoy eso no existe, pero bueno, en ese momento habíamos leído que en el 78 el gobierno de Khomeini en Irán había prohibido que las mujeres hagan deportes de montaña. Una de las tantas limitaciones del régimen. Y hoy vemos que esta mujer, Enaz Rikabi, es una campeona iraní de escalada deportiva, que ahora es un deporte olímpico. O sea, muchas de esas polémicas hay que ser valiente para contarlas, ¿no? Vamos por las anécdotas. Y ahí, yo seguí juntando sobres y estampillas que tenían que ver con montaña. Estas las mandaban de los campamentos base de Nepal, de las expediciones. Este es un sobre con un logo de la cuarta expedición argentina al Himalaya. Este es una estampilla, es un sobre que se llama Primer Día. El correo de cada país tiene sobre del primer día, el día que sale la estampilla, el día que se emite. Entonces la estampilla, el sello, nuestro sello, y el sobre. Bueno, estos son 100 años del Club Andino austríaco. Yo ya les prometí al Club Andino que vamos a movernos para los 100 años del Club Andino, para tener la estampilla correspondiente. 78, vamos a Mendoza. A ver, nosotros subíamos 20, 25, 30 kilos al hombro, llegábamos donde llegábamos, escalábamos, o sea, éramos nada, éramos así, teníamos un nivel de autoestima gigante, vamos allá, esto es caminata pura. Bueno, la realidad es que fue un fracaso, nos mató la altura, no sabíamos cómo adecuarnos, no sabíamos cómo hacer para recuperarnos, fue terrible. Porque además habíamos escuchado que el Pollera y el Pollerita eran los dos últimos 6000 vírgenes sin ser escalados de América. Entonces, bueno, vamos a ser nosotros los primeros. No llegamos. Pero además, ¿por qué no llegamos y por qué no había sido escalado? Bueno, porque cuando llegabas ahí la roca se desgranaba. Era como una arena apelmazada que no había forma de agarrarse. Habíamos visto que unos chilenos se habían dejado tirado unas escaleras. O sea, porque no había forma. Al Cerro Chimbote, bueno, Mario y Daniel Oreque habían llegado bastante cerca de la cumbre, pero también la altura las mató. Así que nada, esto está en el olvido. Año 79, creo yo. Esto que yo les decía, de repente Carlos Sonta nos decía: che, vayan a escalar. Y nosotros ya escalábamos todos los picos del López ya lo teníamos. Y se nos ocurre con Khalil Sontag, con Julio Moreschi, con Esteban Buch y yo, hacer 2 cordadas y subir todos los picos del López en el día. Entonces, nada, empezamos con el filo, seguimos por el mocho, el principal, hicimos el dedo, la afinó y la luz. Nada, después nos dimos cuenta que ya alguien lo había hecho antes, pero ese día estábamos muy contentos. Expediciones 79 a la Guillomé. Fíjense, 17 de noviembre al 9 de diciembre. Yo estaba en 4º año. ¿Cómo hacemos para faltar todo el día a la escuela? ¿No? Esta expedición estaba acá estoy yo, Jorge Sontag, Daniel Orecky, Luciano Pera, Esteban Buch,
Mario González, Khalid Sontag y Chulengo. Chulengo la mujer. Atrás está la Guillomé. Después de varios intentos. Bueno, antes que decirle, vamos por parte. Este mapa era el mapa que llevamos a esa expedición. Y si uno hace un zoom, va a ver que está todo por letra en japonés. Porque otra cosa que no teníamos eran mapas. ¿Por qué? Porque estábamos en una frontera y el Instituto Geográfico Militar no facilitaba los mapas. Era muy complicado. Cuando se cayó la venta austral, no teníamos mapas. Nada, pero bueno, los japoneses tenían algo. Entonces nada, usábamos esto. ¿Y cuál fue la razón por la cual pude faltar tantos días a la escuela, Esteban y yo? Era porque había una campaña argentina que era que los jóvenes marchemos hacia las fronteras. Organizado por Gendarmería Nacional, y la convencimos a la directora de ese momento. Todo raro. Sí. ¿No fue en el contexto del conflicto por el virus? No, eso fue después. No, esto fue en el 79. Esto fue en el 79. No, lo del virus fue en el 78. 78. Pero bueno, la cuestión era que la rectora de nuestra escuela, ahí está Fernando también, compañero, que no me deja mentir, teníamos una rectora que era más gendarme que los gendarmes, y estaba casada con un gendarme, así que sabíamos quién mandaba en la casa, me voy a callar el nombre, la convencimos de que íbamos a la frontera, y que era mucho más hacer parte a esto que ir a pintar una escuela en Salta, qué sé yo. Así que bueno, lo logramos. Y Daniel Orequi, que tenía equivalente industrial, quedó libre. Tuvo que rendir las materias, teniendo un director que era militar, ¿no? En el pito iba a jugar ahí. No compró. No lo supo convencer. Esto era el Chaltén. El Chaltén, en el 79, no había casa. La única vivienda era la del gendarme y no había más nada. No había puente. O sea, hicimos el campamento, tardamos 2 días. Tardamos 2 días porque fuimos con este auto también y los caminos eran barro infernal. Con 2 Unimog del ejército, hicimos una parada en Calafate para abastecernos de algunas cosas y de ahí nos fuimos a Chaltén. Llegamos, hicimos el campamento y al otro día, muy temprano, teníamos que ir a Piedra del Fraile, que era nuestro campamento base. Lo primero que nos pasó a las 8 menos 10 de la mañana era tener que sacarnos los pantalones y cruzar el arroyo a la vuelta con el agua hasta acá, heladísima, porque no había puente. O sea, y no había nadie, no había comunicación, no había radio, realmente estábamos muy aislados. ¿Con ese auto fueron desde acá? No, Luciano vivía en Río Gallegos. Él trabajaba en yacimientos carboníferos fiscales y él tenía que volver antes. La cuestión es que los militares con el Unimog, cansados de tener que sacar el barro de la rueda, lo atábamos con una soga y nos fuimos. Sí, lo llevamos. Después la vuelta no sé cómo habrá hecho. Bueno, este es el Ferroy. Estas son 2 fotos. 5 minutos antes y 5 minutos después. Esta es la velocidad del viento, cómo pasaban las nubes. El Cerro Torre, el Cordón Marconi Norte, el Marconi Central, el Firroy. Para nosotros la dimensión del Firroy es una cosa impresionante. O sea, el día que volvimos, pasamos al lado de la catedral, nos parecía una capilla. O sea, era una cosa... El catedral, cuando llega al Frey y ve las agujas, te quedas maravillado. Bueno, las agujas estas eran escarbadientes, al lado del Firroy. Bueno, acá está Daniel y Mario en la cumbre de la Guillomé, encabezó Daniel, y bueno, acá está la foto triunfal. Nos quedaban un montón de días, porque la verdad que tuvimos buen tiempo, la pegamos con el tiempo, y decidimos dividirnos en 2 grupos. Esteban y yo fuimos al Gendarmes de Polones, que es esto, y Khalid y Jorge Sontag fueron al Cerro Rincón. Salimos del campamento base, tarde, no me acuerdo por qué. Llegamos a ese lugar, fíjense lo que era la cacique y la primera carpa fugate con varillas de fibra de vidrio, bastante pesadas, pero muy, muy efectivas.
Fíjense el tamaño y la diferencia, ¿no? Y esta es la fugate del lado adentro. Y nos habíamos olvidado la olla. Esta es una foto de otro momento. Ese día llegamos, armamos la carpa y nos olvidamos la olla. Teníamos un carrito metálico y decidimos hacernos una sopa para dos y otra sopa para dos y nos a dormir. O sea, los fideos, todo lo que habíamos llevado. No. Había que derretir agua. Entonces, al otro día de la mañana, un tecito entre 4 y salimos. Entonces salimos mal comidos, cansados, habíamos llegado tarde. Y otra cosa, no teníamos información. Esta es una postal que tengo en mi colección del gendarme de Polone y aparentemente una expedición eslovena había subido por este lado. Y nosotros, que no teníamos la menor idea de nada, nos pareció que este era el lado correcto. Para darse una idea, esto sería esto. Entonces fuimos con Esteban, dimos toda la vuelta, llegamos acá y empezamos a escalar. Nos costó bastante llegar arriba, no estábamos, teníamos que haber salido antes, teníamos que haber dormido mejor, teníamos que haber comido mejor, pero llegamos ahí y estábamos con ganas, que eso es fundamental para estas cosas. Esteban era siempre el primero en la cordada, él es el que abría el camino, tenía mucha habilidad, tenía realmente mucha seguridad, y yo era el segundo. El segundo es el que da la seguridad, el que lleva la carga, digamos, nos habíamos dividido. Yo me había prometido a mí mismo ser el mejor segundo del mundo, pero bueno, eso no tiene mucho peso, ¿no? La cuestión es que Esteban estaba acomodando su equipo, ya estábamos atados, y se resbala para atrás, así. Y yo lo freno en el aire, pero así, tax. Y Esteban se quedó así duro, y dice, realmente se hubiera pegado una linda piña, ¿no? Estábamos atentos, por supuesto. Eso, así arrancábamos, o sea, éramos muy seguros, no dábamos pasos sin estar seguros de lo que estábamos haciendo, ¿no? A pesar de todo esto que le contaba de antes, ¿no? Bueno, Esteban llegó hasta acá, un largo más, ahí, perdón. Yo, digamos, este es el lugar más alto que llegamos, y cuando vimos la hora, dijimos, vamos a llegar a la cumbre cerca de las 8 de la noche. Vamos a tener que bajar, vamos a tener que, ¿cómo se llama? Y vamos a llegar muy de noche, sin linterna. No existía la linterna, vamos a hacer para ir 3 semanas a Fitzroy. ¿Qué tenías? Una caja de pilas. No había forma. No se nos ocurría. Entonces tomamos la decisión de volver. Y como siempre digo, Esteban bajó, nos juntamos, agarramos un tubito de redoxón de esos metálicos, anotamos nuestro nombre, la dirección del Plantino Bariloche, la fecha, lo metimos ahí como trabado, nos dimos un abrazo y bajamos. Y esa creo que es una de las cosas que te da el aprendizaje en la montaña, ¿no? Saber decir hasta acá. El clima estaba bueno, podríamos habernos fijado un poco más, pero la verdad que fuimos muy conscientes. Y llegamos 9:00 de la noche a la carpa, ¿no? O sea, no estábamos tan errados con el tema tiempo. Última foto en Río Gallegos. Bueno, otra cosa, antes de decir. Imagínense 3 semanas, mi mamá esperando algún mensaje. No había forma, no había manera. Nada, no sabíamos nada. Luciano había vuelto una semana, estuvo 10 días, y se volvió. Cuando se volvió, mandó un mensaje a Carlos Florentino y Paco González, el papá de Mario, llamó a cada uno, che, también los chicos, nada más. Hasta que llegamos a Río Gallego, fuimos al TEL, pusimos las monedas en la cosa y nada. Esta es la última foto, nos sacamos al aeropuerto, les vuelvo a decir, año 79, yo había llevado un solo rollo de fotos, fui pensando en cada una de las fotos, y esta era la última foto que me quedaba. Saco la foto, y de atrás viene un policía de la Fuerza Aérea, y me agarra la cámara. Me dice, no se pueden sacar fotos en el aeropuerto. Bueno, imagínate el tironeo. Intervino todo el mundo, porque no podríamos velar las fotos. No.
Y le explicamos que además habíamos sacado esta foto, esto, lo otro, qué sé yo, tuvimos que hablar con alguna autoridad y nos devolvieron la cámara. Pero ese era un poco también, digamos, hoy con celulares, si todos teníamos celulares, bueno, yo mi celular está en los otros celulares, qué sé yo, están en la nube. No existe eso. Después de esa expedición, 79, dijimos, para el aniversario de Clondino, año 81, hagamos una expedición para subir el Fitzroy. Entonces, varios de los que ya estábamos, ¿no? Mario, el Chule, Daniel Orecki, yo, Jordi, Jorge Sontag, y se sumaba Pablo Nicola, Luciano Pérez ya había ido, sí, Pedro Tolón, Calili, Esteban y Andy, la mujer del hermano de Chule. Lamentablemente esa expedición no se pudo hacer. No había plata. A pesar del éxito del anterior, no conseguimos sponsoreo, nada. Así que se fue viniendo abajo y ese fue el año que yo terminé quinto año y después me fui a estudiar. Ya no hubo el training que teníamos antes. Nada, como anécdota, en el 78 estaba esta postal de conocimiento de Everest, por primera vez sin oxígeno. Digamos, copiábamos bastante, ¿no? Sin querer. Y el Clondino, nada, cerró con una expedición de Alguaciri, también. Y bueno, la Bug Going. Campanilla bueno. Acá paso a la que sigue. Acá está el relato de Esteban, ¿no? Como éramos dos, hay dos relatos. Está el de Esteban, que lo pueden leer. Esteban lo que dice es que habíamos ido varias veces al Campanile y habíamos visto esa posibilidad de subirla. Y yo la versión mía es que nos habíamos enterado de que una acordada de Buenos Aires, haciendo rappel, no habían podido subir, qué sé yo, por la normal, y se les engancha la soga y bueno, tuvieron que bajar como pudieron y quedó la soga enganchada. Esteban, es la posibilidad de tener una soga para nosotros. Y esa fue la realidad. La realidad es que llegamos al refugio. Había un cartelito del refugiero que decía, vuelvo mañana. Estábamos solo en el refugio. Y al otro día fuimos, vimos dónde estaba la soga, nos brillaban los ojitos, y empezamos a subir. O sea, veíamos que era posible subir por ahí. Y hoy en día, los que calan, y son más expertos que yo, dicen que es la normal, o sea, es la más fácil de la de Campanile y la más linda, ¿no? Entonces, nada, fue una satisfacción hacerlo. ¿Qué había también de aquella época? Que la ruta se llama Bug Going porque era como se ponían las rutas de escalada en ese momento. Después de eso empezaron a ver nombres bastante más delirantes, ¿no? Que no sabemos quiénes son los primeros, pero bueno, son marcas de época. ¿Qué otras cosas? Bueno, íbamos por ahí en septiembre al Chaco. A nadie se le ocurría ir en septiembre al Chaco. Ahí fuimos con Iván. ¿Fernando Gustavo también? Sí, ¿no? Nada, íbamos, por ejemplo, acá fue una vez que subí al tronador con Alex Feinstein, que nunca había escalado, y con Patrick Bobet, que es el nieto o bisnieto de los Frey, que también un suizo citadino que nunca se había puesto una mochila. Nada, fuimos al pico argentino. Nada, era cuestión de darnos algunas vueltas. Después también con Fernando, con Iván, con Alex, con Carlos Stering, Pablo Abate, si nos está escapando alguien. Un día dijimos, y Jorge Eric, dijimos, che, ¿podemos ir desde el Chaco hasta Puerto Fría? Y bueno, eran varios días. Vinimos a Clondino, no voy a decir el nombre, hablamos con alguien, dijo, sí, bajen por el lago Frey. Y la cuestión es que íbamos muy bien hasta que llegamos acá y ahí el grupo se dividió en dos. Unos fueron directamente a los 73 y nosotros hicimos caso de lo que nos habían dicho acá en el Clondino. Ustedes vieron lo que son los paredones, ¿no? La mirada del doctor para abajo, bueno, es eso. Finalmente, con un día de demora, porque tuvimos que dormir en el paredón,
Sí, es cierto, sin costa, o sea, llegamos abajo y dijimos, bueno, ahora vamos por la costa, pero la costa era así, o sea, el paredón, tuve que volver a subir. Alex tenía, lo conté cuando estaba Alex la otra vez, tenía un pantalón vaquero nuevo y se le rajó todas las cañas. ¿Puedo contar, Iván, lo de la caña? Sí. Iván había llevado una caña a pescar y le sobresalía esto de la mochila y se le enganchaba con las ramas. Y llegó un día que agarró la caña a pescar y dijo, ¿alguien la quiere? No, la tiró. Se quedó con el reel. Pescamos unas lindas truchitas acá en el Frey, las comimos asadas esa noche y después nos agarró una lluvia que parece un cuento de Bradbury ese de cuando van a conquistar Venus, que llueve y a la gente se le cae la oreja. Y bueno, llegamos a la primera Nazagasti, ya empapadísimo, con la mochila pesada, con todo, y nos dimos cuenta que habíamos dado una vuelta en redondo y volvimos a la primera Nazagasti. Cansados, sin comida, con un día de retraso y qué sé yo, imagínate que nos estaban esperando nuestra familia. Decidimos volver a ir a la playa para ver qué podíamos hacer, a ver si algún barquito pasaba. No es como ahora, no había ningún barquito. Me acuerdo que habíamos pescado 7 o 8 truchitas, las habíamos cocinado, le habíamos cortado la cabeza, la cola, la habíamos tirado al lago, comimos el resto. Y cuando volvimos nos dimos cuenta que nos estábamos quedando sin comida, fuimos a buscar la cabeza y la cola. Que por suerte el lago del Huepe es muy frío y se conservaron bastante bien. Y bueno, tuvimos un día esperando, no pasaba nadie. Un día hermoso, qué sé yo, nada que ver con el día de lluvia anterior, no pasaba nadie. Y bueno, heroicamente, Fernando y Jorge Eric decidieron ir por el Tristeza, no sé hasta qué parte, vieron a alguien, hicieron señas, llegaron a Puerto Pañuelo, pidieron ayuda a la prefectura y nos fueron a rescatar. Todo esto además pensando en nuestros hijos que van a estar preocupados que no volvíamos tal día a tal hora. Fue eso. Fue terrible. Y otro aviso, ¿no? Hablamos de la mirada del doctor, ¿no? ¿Y por qué la mirada del doctor? Y bueno, porque era el doctor Jaco. El que llevaba las carpas, el vaquiano, todo eso era José Cretón. Algún día tenían que hacerle alguna revisión histórica, José Cretón. Finalmente, también con Iván, con Fernando, con un montón más, hicimos el primer refugio de la CAP, que se vino abajo, y el segundo refugio de la CAP. O sea, queríamos estar, ya en ese momento había mucha gente en Laguna Negra, dijimos, vamos a buscar un lugar para nosotros, y nos fuimos un poco más allá. Gabriel me acercó esta foto, o sea, así quedó el refugio más o menos. Hoy no hay nada. Habíamos llevado una olla, pusimos guita entre todos, compramos una olla grande, la dejamos ahí, alguien se la llevó. Es que tenía ganas de hacerse una olla, pero bueno. ¿Hicieron el informe impacto ambiental? Sí, quedó con la olla. Y bueno, ahora para terminar un poco la charla, vamos a hablar un poquito del futuro, ¿no? Esto siempre es un desafío. Le pedí a la inteligencia artificial que me tirara 3 imágenes del futuro en la montaña. Entonces, bueno, nada, una mochila con un dron, un exoesqueleto para escalar, unos guantes especiales para agarrarse. Y esto lo puse en la charla anterior. 2 días después en Instagram me aparece este video. O sea, tenés otra fantasía, digamos. Nada, lo que digo es que el futuro es hoy, ¿no? Y cuando digo que es hoy, está en nuestras manos qué futuro queremos. Lo digo en esta casa, en el Club Andino, y sabiendo que hay muchos grupos que hacen trekking, muchos grupos que llevan gente a dar vueltas, a conocer, grupos que por lo que yo pude ver, digamos, yo voy a uno que es AUCA, está Trekking también, que también tengo muy buena referencia. O sea, hay varios grupos, el Andino ni hablar, con Queda y con ¿cómo se llama el otro? El de baja intensidad. Caminata de baja dificultad. Claro, de baja dificultad. Ahora están las caminatas con cumbre. Sí, cumbre o muerte, no. No, todavía no. Y la cuestión es que todos esos grupos
tienen una mirada de la naturaleza, de la protección y todo eso que está bueno. Yo lo que digo es, estaría bueno articularlo también, ¿no? Entonces, estas campañas de volver con el papel, digamos, de no tirarlo, de fijarse que los fogones están realmente apagados. Hace poco una noticia en Bolsón, un incendio que reapareció. Estaba subterráneo y reapareció. Por el carbón de terciario. Viste que había quedado encendido. Y bueno, con el carbón. de sacar el pino, el no ir con mascotas. Esta es la laguna de los patos, ¿no? ¿Saben por qué no hay patos? Porque hay motos. Ahí están las huellas. Lo que digo es, su vida hay que articular. Digamos, está en nosotros hacerlo. Está en nosotros decir, bueno, che, la próxima salida vamos a sacar pino. Una vez por temporada vamos a limpiar la montaña. Etcétera, etcétera. Y también, lo que siempre digo es, apoyar a la Comisión de Auxilio. La Comisión de Auxilio, primero, tiene una preparación única, son todos voluntarios, pero tienen un gasto cada vez que salen de pilas, de batería, de remedios, de un montón de cosas, y que además necesitan un montón de cosas, que estaría bueno que nosotros hagamos un aporte. O sea, saber que si estamos en la montaña, tenemos, en vez de pagar un seguro, por ahí pongamos un aporte a la Comisión de Auxilio. Y cuando digo esto de articular, también digo que si se pierde en una montaña y los grupos salen, capaz pueden dirigir la salida a un lugar que a la Comisión de Auxilio les serviría que alguien rastrille. No estar tan independientes, sino estar un poquito más conectados. Para seguir andando por la montaña, y me despido con la frase, ¿no?, que dice: bajo este techo vive el árbol de la montaña y también en nuestros corazones. ¿Pregunta? Para vos, Muchas gracias. Muchas gracias. Un cheque. Y una no hay. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo le llegaban las noticias internacionales de lo que pasaba en la montaña? Lo que te contaba un poquito al principio, viste que llegaban, en Bariloche había mucha correspondencia que venía de afuera. Acá llegaban libros de afuera, revistas de afuera. El papá de Tonche y Clemente escribía mucho y recibía mucha información. Era no sé cuántos idiomas sabía. Como 6. O sea, traducía, venía algo en alemán, en inglés, no sé, bueno, no ven ni hablar, y lo traducía. Entonces teníamos esa información. Realmente era todo por correo. La verdad que era por correo. Muchos de esos sobres que ustedes ven acá eran sobres que llevaban al guandino y yo me los quedaba. Yo, pregunta acá, en el piso. Sí. ¿Qué harías distinto? ¿Qué te quedó sin hacer o qué te hubiese gustado hacer diferente? ¿Qué pregunta? Tuve un tiempo que no fui a las montañas. O sea, yo en el 81 me fui a los 17 años a estudiar a Bahía Blanca y ahí me empecé como a alejar de lo que es escalada. O sea, hice alguna escaladita más. 40 años después me di el gusto con Juanjo de subir el dedo en el López, un día memorable, y nada más, digamos, no tuve esos 40 años, no escalé. No es que lo extraño, hoy tampoco lo extraño, me gustaría volver a subir y qué sé yo, pero tuve poca relación con la montaña, porque además me fui a vivir 7 años en Río Gallego, o sea, no fue tan fácil, los chicos eran chicos, o sea, varias cosas. Ahora tengo ahora digamos, miro para adelante, tengo metas, quiero subir tal cerro que no lo voy a decir, quiero subir tal cosa, alguien me va a invitar a subir la Busgoin y vamos, no sé, pero yo disfruto mucho todos los miércoles cuando salgo con el grupo con el cual voy,
Nada, se hizo un grupo de contención y la verdad que la pasamos bien, ¿viste? Estamos todos esperando que, como dice una de las compañeras, que el miércoles no sea un día del miércoles. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a tu mamá. Todos, los cuatro les gustaba la montaña. No hacían escalada, pero salían. Sí, y siguen, siguen. Bueno, y Gaby. Había una foto de ella jovencita con mochila en el lote, ¿viste? Ese apoyo. Sí, porque además, por ejemplo, Les gustaba la montaña. Y yo tenía 15 años, venía a Bariloche, que era fantástico, a pasar el verano. Entonces nos llevaban. Estuve en la inauguración del Frey. Ya. Que no me acuerdo del año, pero subimos a la 58, me parece. 57 me dice ya. Sí. Así que mira, nos gusta la naturaleza. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Buscando los antecedentes para hacer esta charla, encuentro la nota que Mario les manda a todos los integrantes de la que teníamos que llevar y todo eso. Y el costo en ese momento eran $200. Que hoy $200 capaz que no es nada, pero en ese momento yo sé que eran mucha guita y lo hicieron. ¿Viste? O sea, el apoyo le tuve siempre, la verdad. Nunca tuve un no en eso. Me imagino también como la suerte de conversación de todos los padres de todas las familias, ¿no? Porque eran muy chicos cuando fueron. Sí, pero te insisto en que éramos muy seguros, la verdad. Nunca, o sea, a ver, el único, la otra vez alguien me preguntó cuál fue el momento más difícil en la montaña, qué sé yo. Me acuerdo una vez que estábamos en el Frey, escalando la principal, y empezamos a ver unos rayos por el collón puro. Todo nuestro equipo era metal. Y habíamos leído unos libros de gente que había muerto con un rayo y qué sé yo. Así que bajamos todo lo que pudimos. Ese fue el momento, o sea, no dependía de nosotros, dependía de la naturaleza. No tengo recuerdos de esto que yo te digo, llevé a un par de personas que nunca habían subido a la montaña, al pico argentino. Yo en ningún momento vi un tema de inseguridad, ¿no? Muchos años después, subiendo el López con mi hijo, que tenía 10 años, teníamos que dar un paso que yo con las piernas lo podía hacer, y era medio riesgoso, ¿viste? Porque había nieve, pendiente, qué sé yo, y nos dimos toda la vuelta, o sea, era como, lo teníamos muy adentro. Muy adentro. Si teníamos que volver. ¿Y eso, digamos, de dónde salía? ¿Una de ustedes o tuvieron como referentes? Mirá, Mario era muy cuidadoso, nos dejaba hacer, de hecho, escalábamos solos muchas veces, o sea, no es que estábamos de la manito de él, pero realmente creo que él sabía, digamos, él veía cómo hacemos las cosas. Además nos verificábamos los números, ¿viste? O sea, hacíamos muchas cosas que, digamos, lo llamamos la redundancia de la seguridad, ¿viste? No, era muy, probablemente por un poco de miedo, claro. No eran audaces, como dijo un escalador. Dice, yo conozco muchos montañeses veteranos y muchos montañeses audaces, pero pocos audaces y veteranos. Había cosas que no podíamos hacer. O sea, había cosas que sabíamos que eran grandes y ni lo intentábamos, por ahí practicábamos por otro lado. Era mucho de disfrute, ¿no? También. Sí. Una pregunta, ¿qué herramientas usaban para la predicción del clima? Si en las expediciones marcaban algo o la Oremos. En el aeropuerto te pasaban parte que era para el aeropuerto. Claro, me decías que ya capaz venía otra vez. Sí, por eso no había forma. A ver, uno miraba 5 atardeceres seguidos con el sol y decía, bueno, va a estar despejado los próximos 3 días. Viste, no veías nubes, o veías lluvia, Bariloche, mayo, abril, por ahí llovía 2 meses seguidos.
O sea, no había un solo día de tregua. Pero esa era la previsión a veces. Por eso nos agarraba la lluvia de golpe o la tormenta del eléctrico. No había forma, no estaba Don Juan Gulú. Bueno, les agradezco a todos.